Este es un podcast de Revista Factum. Revista Factum presenta El pelo en la sopa, el podcast desde la redacción. Los has visto caminar, Moya. Yo no lo podía creer cuando vine. Me parecía la cosa más repulsiva. Te lo juro. Todos caminan como si fueran militares. Se cortan el pelo como si fueran militares. Piensan como si fueran militares. Espantoso, Moya. Todos quisieran ser militares. Todos serían felices si fueran militares. A todos les encantaría ser militares para poder matar con toda impunidad. Todos traen las ganas de matar en la mirada, en la manera de caminar, en la forma en que hablan. Todos quisieran ser militares para poder matar. Eso significa ser salvadoreño, Moya. Querer parecer militar. El fragmento pertenece a la novela El Asco, escrita por Horacio Castellanos Moya y publicada en 1997. ¿Por qué la estamos leyendo? Más allá de que siempre hay que leer a nuestro querido Horacio, la temática de la novela sigue desgraciadamente vigente en El Salvador. El culto a lo militar se mantiene imperturbable, y con ello, una de las principales características cuando pensamos en los militares que nos han gobernado, pisoteado y disparado: la impunidad. Esta semana 2 hechos marcan la influencia de lo militar en la vida cotidiana. La más grave ocurrió en la Asamblea Legislativa, donde Arena, PCN y PDC aprobaron una nueva amnistía para los criminales de guerra. Con los votos de diputados de 3 partidos políticos de derecha, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reconciliación Nacional en El Salvador. El texto de la ley que ha sido leído no cumple a cabalidad con la verdad, ni con la justicia, ni con la reparación, y mucho menos con la garantía de que estos hechos no se van a volver a repetir. La segunda llegó de la mano de las encuestas. Según la Universidad Francisco Gavidia, más del 70% de sus entrevistados apoya lo sucedido el 9 de febrero, cuando el presidente Bukele se tomó militarmente la Asamblea Legislativa. El Salvador tiene un amor profundo con lo militar, por desgracia. El menú de hoy: las encuestas y el presidente. Impunidad 2.0 por cortesía de la Asamblea Legislativa. Soy César Faguaga y esto es El Pelo en la Sopa. El entremés para comenzar. Fuera de El Salvador, donde la burbuja de las redes sociales no alcanza, la fotografía más comentada todavía es la del presidente Bukele rodeado de militares dentro del Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el nefasto 9F, también conocido como el Bukelazo. La crisis por la militarización de la Asamblea Legislativa desató cientos de críticas en el mundo. Periódicos, diplomáticos, congresistas, organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas. Un aluvión de cuestionamientos por algo que a todas luces representó un retroceso a esta joven democracia. El 9F obligó al presidente a hacer algo que no había hecho nunca: dar explicaciones por sus actos. Escribió una columna en el periódico Miami Herald donde deliberadamente mintió y respondió a una editorial del Washington Post. El presidente reconoció así tácitamente su error, pero lo hizo hacia afuera, nunca de cara a los salvadoreños. Una de las interrogantes más comunes después del 9 de febrero fue qué tanto afectará a Bukele la toma de la Asamblea. 3 semanas después del Domingo Negro tenemos las primeras encuestas. El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia presentó esta semana los resultados de una encuesta que midió la percepción ciudadana después del 9F. Uno de los datos más apabullantes fue el siguiente: un 78% de los entrevistados aprobó en parte o totalmente las acciones de Bukele durante la toma. Es decir, 4 de cada 5 salvadoreños, según la Gavidia, aplauden la militarización de la Asamblea. Un 47% consideró que la intervención militar fue justificada por la actitud de los diputados. Un 60% apoyó el rol del ministro de la Defensa en la toma militar del 9 de febrero. ¿Qué tanto afectó la imagen de Bukele? Según la encuesta de la Gavidia, muy poco, especialmente cuando las elecciones de 2021 están a la vista. Sin embargo, otra encuesta, esta vez la de LPG Datos de la prensa gráfica, midió también la aprobación del presidente Bukele a la luz del 9 de febrero. La aprobación se mantiene alta, con un pero. En este tercer trimestre de su gestión, la desaprobación al presidente ha aumentado al 10%. ¿Cuál es el principal fracaso del presidente según LPG Datos? Los hechos ocurridos el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa. Este es un podcast de Revista Factum.
La Asamblea Legislativa lo volvió a hacer, de noche, con una convocatoria apresurada, con los diputados ignorando el contenido del decreto que estaban a punto de votar. La Asamblea aprobó el 26 de febrero la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Las organizaciones províctimas del conflicto armado y entes como Naciones Unidas, Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya la han catalogado como una amnistía disfrazada. Las principales críticas van por la condonación de penas por delitos graves o por la arbitrariedad que tendrá la Fiscalía para determinar qué casos investigar. ¿Cuáles son los principales problemas de la ley? ¿Por qué se dice que es una nueva amnistía? De eso hablaremos con nuestros invitados de hoy. El plato fuerte, el especial de la casa. En el estudio nos acompaña Rodrigo Baires, periodista de Factum, el periodista de Factum que ha dado cobertura a todo este proceso para la elaboración y posterior aprobación de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Un nombre kilométrico, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, por acá. Lo que querían hacer los diputados era meter todas las cosas, creo yo, que la sala les dijo que tenían que estar, ponerlas desde el nombre. Ok. Y desde Washington nos acompaña Alfredo Bonilla. Alfredo es abogado, ha sido consultor para PADF y para la OEA. Alfredo, te saludo con muchísimo gusto. Hola, un gusto acompañarles y gracias por invitarme. Además, Alfredo tiene experiencia en el sistema interamericano de defensa de derechos humanos. Por eso le hemos pedido que nos regale un poco de su tiempo para intentar entender los alcances de la aprobación de esta ley. Rodrigo, comienzo con vos. Una cosa que me llamó la atención el día 26 de febrero cuando se aprobó esto es la ignorancia que tenían muchos diputados, de hecho ignorancia manifiesta de diputados, al decir no conocemos este dictamen y aún así lo aprobaron. Pues el 24, para empezar, el lunes, lo que se ha llamado el documento Ponce fue dado a la Comisión Política, lunes 24. Ese día se reúnen con parte del cuerpo diplomático y se lo dan a conocer. El 25 se reúnen con las organizaciones de derechos humanos. A ese entonces ya habían cambios de lo del 24. El 26, en toda la mañana, se empezaron a dar nuevos cambios. 5:30 de la tarde, ahí va a haber sesión plenaria extraordinaria y le preguntábamos a los diputados, ya en la asamblea, ¿ustedes han visto la ley? No. Es más, a las 6 de la tarde entraron con las copias. En el pleno se les repartieron. Creo que lo más significativo fue escuchar a Francisco Merino del PCN decir: espero que los 44 personas que votaron por esta ley tengan conocimiento de esta ley, porque nosotros la vimos hasta ahorita. 44 personas. ¿Quiénes fueron los diputados que votaron? No te pido los nombres, pero sí los partidos. Arena, PDC, PCN, con algunas excepciones, porque no votó, se abstuvo Merino de votar, Elín Romero también pidió que no iba a votar, y del lado de Arena, Felisa y Milena Mayorga no votaron. De ahí todos los demás votaron. El FMLN, como un acto de no sé de qué tipo, estaban presentes, pero no votaron ni en contra, ni a favor, ni se abstuvieron. Ni siquiera no votaron, o sea, estaban ahí, 22 de los 23, y de ahí no votaron. Es interesante con el caso del FMLN, nosotros ya lo apuntábamos en la nota que por cierto vos escribiste, Rodrigo, el hecho de que el Frente decidiera no acompañar con sus votos esta iniciativa, pero que también es el mismo FMLN que el año pasado intentó aprobar una iniciativa similar a esta, a una nueva amnistía, básicamente, y que además gobernó durante 10 años y fue incapaz de abrir los archivos militares. Alfredo, vos le diste mucho seguimiento a este proceso. ¿Qué día te enteraste de que el decreto iba en estas condiciones? Bien, la verdad es que enterarme formalmente fue básicamente el lunes pasado, que sería 24, si no me equivoco, por ahí.
Pero bueno, la verdad es que uno ya intuía por dónde iban los tiros, ¿no? Respecto de, particularmente de una amnistía encubierta. Todo el resto de temas de reparaciones, de garantía de no repetición, de verdad, etcétera, y todo el entramado, todo el articulado relacionado con una institucionalidad para las reparaciones, pues uno ya intuía que con todas las protestas, con todas las críticas que haya recibido previamente de la Asamblea Legislativa respecto de estos proyectos de leyes, que han habido 3 o 4 ya antes a este que se aprobó, pues uno intuía que iba a mejorar, pero y también intuía uno que la misma impunidad iba a persistir, simplemente se le iba a maquillar un poco para dejarla un poco encubierta. Así que, si bien es cierto, nos damos cuenta tarde, si bien es cierto que hubo bastante tiempo en el cual se escondió esta ley que se aprobó, esta propuesta de ley que aprobada, lo cierto es que ya se preveía, ya se atisbaba con situación que iba a haber este pacto de impunidad y esta amnistía encubierta. Un poco retomando lo que decís, tiene que ver con el señalamiento, digamos, con la crítica que han hecho muchas organizaciones en pro de las víctimas del conflicto, que se quejaron de que este proceso de consulta que realmente hubo en la Asamblea, no fue tal, sino que fue solamente para salir del paso y que no había un interés real de parte de la comisión encargada de elaborar este proyecto de ley para escuchar a las víctimas. Y esa pregunta va para los dos. ¿Realmente esto, porque yo sé que los dos han dado seguimiento desde lo periodístico, en este caso vos como experto en estos temas, ¿hubo realmente un interés de parte de la Asamblea Legislativa para escuchar lo que decían las víctimas? Por un lado, lo que vimos fue una catarsis necesaria, justa con las víctimas, pero no hubo un interés real de los diputados, creo yo, por lo que vimos con Loida Velar, que también cubrió esto, de tomar en cuenta las peticiones de ley que hacían las víctimas. O sea, una cosa es que la gente llegara y contara lo triste de su historia, lo malo de su vida, pero otra cosa es que tomaran en cuenta puntos legales, como por ejemplo decirles uso irrestricto y libre de los archivos militares. Eso estaba en la propuesta de las víctimas, no está en la propuesta final, aprobada y votada. Alfredo, ¿qué te parece? Sí, bien, a mí definitivamente no me pareció en lo absoluto un proceso de consultas genuino, y lo voy a decir por 3 puntos particulares. El primero es porque ya la Sala de lo Constitucional, en sus sentencias de seguimiento al cumplimiento de la sentencia de 2016, ¿no?, la cual declara inconstitucional la ley de amnistía previa, le ordenó a la Asamblea Legislativa una metodología de participación para las víctimas para poder ser escuchadas durante el proceso de elaboración de la ley. Y pasaron por lo menos 2 años desde que la Sala le empezó a pedir esto a la Asamblea y nunca lo hizo. Al contrario, fue a última hora que la Asamblea, con el cambio de presidente de la Asamblea y con una composición de pronto y activando también el tema de las elecciones del año que viene, fomentaron una, entre comillas, participación social, ¿no?, una consulta. En segundo lugar, no existió en ningún momento una metodología. Como bien lo decían, fue más que todo una catarsis que es necesaria con todo lo que implica, que también es necesario también en ese tipo de consultas, según el sistema interamericano, contar con cierta asistencia psicosocial, porque evidentemente esto revictimiza a las personas que han vivido, que han tenido experiencias traumáticas durante eventos como estos, ¿no? Y sin una metodología, evidentemente, que nos muestre cuál va a ser el camino de las consultas, qué se va a tocar, qué temas se van a discutir, de qué articulado de la ley vamos a hablar. Yo estoy seguro que las víctimas tenían que precisamente hacer la catarsis, pero no pudieron enriquecer en absoluto, o por lo menos aportar respecto del articulado que al final se aprobó. Y en tercer lugar, me parece también una pantomima de estas consultas, porque, bueno, de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su visita al país el año pasado, a finales de diciembre, una de las recomendaciones preliminares que da, y que incluso frente a la misma Asamblea, frente al mismo presidente de la Asamblea, la relatora especial para Memoria, Verdad y Justicia, Antonio Rejola,
el comisionado Antonio Rajola les ofrece ayuda, cooperación técnica para este proceso de participación de consultas. Ellos aceptan una carta que fue publicada, de hecho, una carta de la Asamblea Legislativa firmada por el presidente Ponce, aceptan esa cooperación técnica, pero en ningún momento la hicieron realidad, pues, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se quedó con las manos vacías, porque nunca tuvo la oportunidad de efectivamente ayudar a un proceso de consulta que digamos, la Comisión tiene experiencia en esos temas. Así que, en mi opinión, como en síntesis, efectivamente, no fue un proceso de consulta más de detalle, una pantomima para decir, ok, hemos cumplido con esto y sigamos adelante y ahora no nos pueden criticar más. Bueno, inclusive vimos a víctimas y victimarios juntos hablando ahí. Exactamente, y eso precisamente es una muestra de la falta de metodología. No es posible que podamos mezclar en una misma sala a víctimas y victimarios. ¿Con qué libertad, con qué honestidad, con qué tranquilidad van a hablar las víctimas cuando de pronto tiene el victimario ahí enfrente? Pues sí. Yo creo que es imposible, ¿no? Entonces eso es revictimizante además. Correcto. Metámonos al ajo, Alfredo, de la ley como tal. Hay una cosa que a mí, y es muy pronto en la ley aprobada, que me llama la atención porque me parece contradictorio. Se refiere al artículo 2 de la ley respecto a los principios rectores, porque si uno mira el literal D, el D se hace referencia al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sí. Parecería que está reñido con el último, que es el J, el principio de transitoriedad, que dice que, en concordancia con el principio de legalidad, la aplicación de la presente ley, en lo concerniente a la investigación y juzgamiento de los casos que sean sometidos a su régimen, y esta es la parte importante, tendrá vigencia limitada en el tiempo y su implementación por medio de los mecanismos transicionales de verdad y justicia. No sé, yo no soy experto, pero al leer esto, y ya te digo que muy pronto me parece, o salta a la vista como una aparente contradicción entre esto no prescribe, pero esto sí está diciendo que hay como una... Sí, que hay un límite muy marcado. Exactamente. ¿Cómo debemos entenderlo? Sí, bueno, eso también, si unos pasos atrás vamos a leer los considerandos de la ley, ¿no? Hay, si no me equivoco, 10 considerandos en el preámbulo de la ley, de los cuales por lo menos 5 de ellos justifican o van empezando a justificar la necesidad de no implementar penas o la posibilidad de no implementar penas dentro de una ley de este tipo, ¿no? Entonces ya de entrada la Asamblea Legislativa en esta ley empieza a matar, como decimos en El Salvador, el chucho a tiempo, ¿no? Y en los principios, tal como vos lo percibís, en el artículo 2, el literal D, el principio de prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que esto en derecho internacional implica que efectivamente todos estos crímenes graves que conmocionan a la humanidad por su gravedad precisamente no puede prescribir en el tiempo, y que ha sido el obstáculo de todos estos años atrás en El Salvador para que puedan judicializarse y hacerse justicia, ¿no? Y que ahora se vuelve a dar. Efectivamente, ese principio que está en el D, en el literal D, como que se intenta amortiguar, como que se intenta a suicidar el mismo, la ley, ¿no? A suicidarse a sí misma a través de la J, porque se da una impresión de que esta ley, de que la justicia transicional en general es finita, es limitada en el tiempo, tiene un tiempo específico de vigencia, pero en realidad cuando hablamos de justicia transicional tenemos que verlo no de esa forma, o sea, porque evoca esta disposición, la J, del principio de transitoriedad y transición no es lo mismo. En los regímenes no democráticos, en ese paso a un régimen democrático como el que nosotros hicimos en el 92, en principio, la idea es que una justicia transicional pueda hacer esa transición, ¿no? Pero eso no implica un lapso específico que posibilite la injusticia, la impunidad. Entonces sí, es una buena lectura porque desde el principio la misma ley ya va
suicidando, digamos, el propósito de hacer la justicia a través de ese tipo de disposiciones. Alfredo, ¿cuáles te parecerían? Porque la gente dice, bueno, se aprobó esta nueva ley y qué bueno que, la verdad es que no he escuchado a nadie que haya dicho eso, pues, pero si alguien dijera, pero miren, qué bueno, porque la Asamblea cumplió, lo aprobó antes de la tercera prórroga que tenían, o la segunda prórroga que tenían de parte de la Sala de lo Constitucional, y aprobaron una ley, eso está bien. ¿Qué le responderías a gente así diciendo, ¿cuáles son los principales problemas que tiene esta ley? Bien, el principal problema que tiene esta ley, como lo ha tenido desde, recordarán ustedes, la famosa propuesta de ley Parker, hace un par de años, si no me equivoco, y las subsecuentes propuestas de ley que se han publicado, es que nuevamente tenemos ante nosotros una amnistía encubierta. Justificar que se ha actuado bien porque se incluyen nuevas normativas relacionadas con la reparación, relacionadas con la garantía de no repetición, justificar que se cumplió con el cumplimiento de con el plazo, ¿no?, que estipuló la Sala de la Constitucional para el 28 de febrero y que se aprobó antes la ley. Para mí, honestamente, no tiene ningún valor cuando tenemos ante nosotros una ley que en esencia mantiene la impunidad histórica de nuestro país. Y cuando teníamos, recuerdo yo, la ley Parker, esto ha sido como un disfraz que ha ido variando y que ha ido cambiando durante estos últimos años, ¿no? Recuerdo la ley Parker era bastante evidente. Su artículo 1 decía: se aplica una amnistía abierta, incondicional, general para todos los perpetradores de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Y evidentemente recibió tantas críticas, y ahora la ley evidentemente sí que ha tenido cierto desarrollo, pero ese disfraz que digo se ha ido mutando poco a poco, y ahora, digamos, los artículos de la ley no lo dicen así tan abiertamente como en aquel entonces la ley Parker, pero cuando uno ya lo pone a pensar, uno ya se pone en los pies de la práctica, cómo se aplicaría esta ley, evidentemente fomenta, más bien, no fomenta a todas luces, crea impunidad a través de amnistías encubiertas. Entonces, yo le respondería a esas personas que nos pongamos en los zapatos de las víctimas, que han esperado tanto tiempo por hacer justicia a sus casos, a sus seres queridos, a sus familiares, a ellas mismas, por tener justicia, por recibir justicia, y que son ellas las que han llevado por todos los medios legales, jurídicos habidos y por haber a este punto, en 2020, a esta ley. Son ellas las que han logrado esta ley, pero a pesar de ello, ese disfraz, cuando se lo quita, en esta ley, en esencia, mantiene la impunidad. Rodrigo, ¿cuáles son los artículos, como los artículos que podríamos citar de la ley, la nueva ley aprobada, esta ley Ponce, si queremos llamarla así, la amnistía Ponce, que son los más peludos o los que hacen más referencia a este sentimiento de impunidad? A ver, desde un inicio, algo que ya había dicho la alta comisionada a Derechos Humanos de Naciones Unidas, el hecho de que tenga que ser la víctima, la persona o su apoderado legal el que ponga la denuncia, implica que no es el Estado el que procura la justicia, sino que es la víctima el que va a procurar la justicia. Eso está en el artículo 59, si mal no recuerdo. Uh-huh. Ese me llama la atención. El segundo es el de la reducción de penas, y el otro es de la posibilidad de reducir todavía más, de dar indultos por salud, edad o similares, que no sé qué es similares, que fue una de las críticas que se hizo en el Pleno. ¿Qué es similares? Cuando ya se ha dicho en el sistema interamericano, en el caso Fujimori específicamente, que un indulto por salud solo puede ser en caso de enfermedad terminal, nada más, única y exclusivamente. Ahí ya teníamos 3 artículos que son lo suficientemente claros como para decirnos que se pensó en el victimario y no en la víctima. El sistema interamericano te establece que tú tienes que tener claramente que la pena no puede ser menor al daño que se ejerció. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, decía, nos ponía un ejemplo a los periodistas: si antes eran 15 años y se iban a reducir una quinta parte, iban a quedar 3 años. Hoy solo se va a reducir una cuarta parte. Y decía que eran 7 años y medio. 7 años y medio. Sí. La pregunta es... Pero una condena de 30, decía él. Una condena de 30. Sí. Pero si tú tienes un caso de desaparición forzada,
le va a dar 7 años a alguien que es un delito continuado. No. El diputado hacía sumas y restas y decía todo está bien. Sí, Alfredo, yo no sé, esos artículos que hace referencia a Rodrigo son desde el 59 al 61. ¿Estás de acuerdo con eso? Y por un lado, y por otro lado, ¿qué te parece el artículo? A mí me llama mucho la atención el artículo 60 porque habla justamente del gran papel que tendrá la Fiscalía para discriminar en investigaciones, ¿no? Y eso deja un poco abierta la puerta hacia la arbitrariedad. Sí, exactamente. Tal como Rodrigo y vos lo señalan, evidentemente uno empieza a leer la ley y todo está bien, todo va bonito, entre comillas relativamente, ¿no? Y uno llega al articulado, a la sección normativa sobre investigación y justicia penal, particularmente de la ley, y ahí donde uno nota ya esa garantía de la impunidad sobre los crímenes internacionales, ¿no?, cometidos durante el conflicto armado. Y particularmente a través de esta política especial de selección de casos a la que vos creo que estás haciendo referencia. Rodrigo ya menciona, en primer lugar, aquí es la víctima la que tiene que imponer una denuncia a la Fiscalía para que se empiece a investigar, y además le pone sobre la carga de la víctima que tiene que tener los requisitos mínimos de crimen de lesa humanidad o de guerra. Yo me pregunto en El Salvador, las víctimas reales, digamos, seamos honestos, las víctimas reales, ¿cómo van a poder hacer esto? ¿Con qué recursos? Con el paso del tiempo, además, con la dificultad de recoger de pruebas. O sea, esto realmente es imposible en la práctica, ¿no? Y posiblemente, como bien nos señalabas, es la misma Fiscalía la que va a definir qué casos son o no los que se van a judicializar a criterio de la Fiscalía. Esto abre una puerta enorme de arbitrariedad y de discrecionalidad, dependiendo del fiscal o la fiscal de turno, que vaya a decidir con toda la carga y los pocos recursos que además tienen. No te quiero hablar mal o digamos, que se criticar el trabajo de la Fiscalía especializada, en este caso para los crímenes de conflicto armado, que existe una unidad especializada en la Fiscalía actualmente, pero son apenas 4 fiscales los que están ahí en la Fiscalía ahora mismo. Y con más de casi 5 con el jefe, Alfredo. Bueno, 5 con el jefe y una secretaria y 5 fiscales. Sí, pero es cierto lo que decís. Al final es, digamos que el trabajo que se tiene, porque son cientos de casos, cientos de posibles casos o miles en las espaldas de 5 fiscales. Exactamente. Actualmente creo que, si no me equivoco, son casi 200 casos los que están en las manos de la Fiscalía. Pero imaginemos que esa ley entra en vigencia, que así tal cual está escrita. Dios mío, yo me pregunto con qué recursos la Fiscalía va a definir qué casos sí, qué casos no. Bueno, ya encima con el obstáculo procesal que ya se le impone a las víctimas, ¿no?, que es el de que ellas tienen que ir a denunciar. Y luego para la Fiscalía definir qué casos sí, qué casos no, con qué criterios, por qué unos sí, por qué unos no, que sean parecidos, y con tan pocos recursos además. Y bueno, al final el tema de que después de un año, encima si no están de acuerdo, pide otra prórroga de 6 meses para el fiscal superior, y en última instancia, si no, la Fiscalía no responde, es la misma víctima la que establece la ley, la que va a empezar o dar paso al proceso judicial a través de una querella, una denuncia personal. Entonces, efectivamente, en manos de la PGR. Si la víctima no tiene recursos, si no hay nadie que lo acompañe, queda en manos de la PGR, otra institución que tiene pocos recursos. Exactamente. Que será la encargada de darle seguimiento a este caso. Mi pregunta es, ¿y si el victimario también tiene un abogado de la Procuraduría, de la PGR? ¿Qué puede pasar? El general Bustillo tiene un abogado de la PGR. Sí. Entonces yo, víctima, con un abogado de la PGR voy a acusar a alguien, victimario, con un abogado de la PGR que lo va a defender. Y además, dentro del Ministerio Público, la PGR es de las que menos recursos tiene. Alfredo, hay un punto en la ley que habla sobre, bueno, un poquito antes, la justicia transicional. Sí. Cuando pensamos en esa y vemos otros procesos que hay ahorita en marcha, por ejemplo, el proceso colombiano, incluso habla de reducción de penas. Si los responsables confiesan y hay realmente una condición real de tratar de resarcir lo hecho.
Es decir, se contempla eso. Digamos que el concepto de justicia transicional lo contempla, y estamos viendo en algunos casos, por ejemplo el caso colombiano, que es digamos el más cercano y a la mano, también lo contempla. En el caso de esta parte, porque también la contempla la ley, contempla la posibilidad de reducción de penas si el responsable acepta. ¿Qué tan bien logrado está, a tu juicio? Sí, bien, realmente hay que empezar diciendo en este tema que las amnistías en casos de conflictos armados internos, cuando finalizan los conflictos armados internos, están permitidas. No las amnistías absolutas que pongan en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El caso colombiano es un parámetro, un estereotipo, ¿no? de lo que vendría a ser una amnistía negociada. Es decir, vamos a hablar, vamos a cumplir ciertas condiciones, nos reducen la pena o nos conmutan la pena por estas condiciones que nosotros cumplimos como victimarios, ¿no? En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la masacre del Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a una amnistía que es digamos, a un proceso de paz, básicamente, y por lo tanto a la posibilidad de que existan amnistías dosificadas, es decir, que es verdad, bueno, nos vamos a poner amnistía porque en efecto si prohibimos la amnistía de forma absoluta, es imposible en la práctica que esto se lleve a cabo, se llevarían cientos de años, qué sé yo, y por los números, por la falta de recursos, etcétera. Y eso pasó de hecho en Colombia, donde cuando la primera ley que hubo de justicia transicional, empezaron a caer, no sé, fueron casi 15.000 casos los que se atendieron y se resolvieron apenas 4 de ellos, en más o menos 5 años en Colombia. Entonces, fueron 14 los que se resolvieron. Entonces ahí uno se da cuenta, bueno, está bien, busquemos una medida que probablemente busque alguna especie de negociación entre los perpetradores, entre los victimarios y la pena. Pero en mi opinión, lo que se hace aquí, aunque vos bien lo mencionás, en el artículo establece las condiciones por las cuales se le podría eximir de la pena o dosificar la pena. Yo diría que está bien, en principio, pero ese no es el problema. Es decir, el problema al final es que esto, al final, cualquier victimario lo va a poder hacer porque, en definitiva, el proceso judicial va a llevar, si es que se empieza, el proceso judicial va a llevar a eso, porque, en definitiva, ningún proceso en la práctica se va a poder echar a andar. Entonces, ¿en qué momento vamos a poder aplicar este artículo que vos mencionás? O sea que así como está, ¿te parece que ni siquiera van a llegar porque no habrá las condiciones para hacerlo? No va a llegar a sede judicial nada. Exactamente, exacto. Para empezar, no van a tener los archivos militares para documentar los casos, para seguir, no van a tener los recursos económicos para funcionar. La víctima va a tener que procurar que su caso camine, que es lo que ha venido pasando desde siempre. De aquí que lleguemos a la última etapa, se pasaron los 10 años. A ver, hay lo que les entiendo, pues muchas piedras que pone esta ley. En lugar de facilitar el trabajo a las víctimas para que procuren justicia, hace lo contrario. Una de las voces que salió poco después de la aprobación, incluso un poquito antes de que se aprobara, cuando ya era esto bastante inminente, fue la del presidente Bukele. El presidente Bukele ya anunció que vetará la ley. No sabemos a este momento, cuando estamos grabando el programa, es viernes a la mañana, viernes 28 de febrero, si el veto ya está. Pero lo que sí es cierto es que lo anunció que vetará esto. ¿Qué te parece la respuesta del presidente Bukele, la respuesta integral, Alfredo, teniendo en cuenta que en noviembre prometió además apertura de los archivos, en noviembre del año pasado, apertura de los archivos de la Fuerza Armada? Sí, me parece una respuesta oportunista, una respuesta en busca de réditos para él, para sus seguidores, sean quienes sean, y también para redimirse en cierta forma con la comunidad internacional a partir de lo ocurrido el 9 de febrero pasado en la Asamblea Legislativa. Si hay una presidencia, en mi opinión, que ha revictimizado más a las víctimas del conflicto armado
durante su periodo de ostentación del poder ha sido esta, a pesar de que diría lo contrario. Tenemos un realce, un enaltecimiento de las Fuerzas Armadas nunca antes visto, con un financiamiento mucho mayor, y en cambio las víctimas, que los programas para reparación de las víctimas, nada. Al contrario, estaba en el limbo por mucho tiempo porque se disolvió la Secretaría de Inclusión Social, que era la encargada de llevar estos temas, y bueno, con esa presidencia, ¿no? Eso evidentemente muestra una ignorancia total respecto de la historia de nuestro país, particularmente una insensibilidad respecto a las víctimas. Él se ha encargado muchas veces de hacer actos, digamos, con luces y flashes y demás, con las víctimas. Declaró que se quitara el nombre de Domingo Monterrosa, del batallón de la Tercera Brigada de San Miguel. Pero en esencia las víctimas no han sido escuchadas, han seguido siendo revictimizadas, y son las Fuerzas Armadas las que siguen manteniendo un poder súper fuerte. O sea, que él diga que lo vaya a vetar, para mí es eso, ¿no? Un oportunismo, una forma de reivindicarse ante la sociedad nacional e internacional, y nada más. No es nada honesto, no es nada genuina, y mucho menos. Yo le preguntaría, por ejemplo, a él, ¿cómo él, con el enaltecimiento que le está dando a las Fuerzas Armadas, a los soldados, como, entre comillas, héroes nacionales, así lo llama él, ¿no? ¿Cómo se verá él, me pregunto yo, o cómo lo verán dentro de las Fuerzas Armadas a un comandante, en jefe, a un presidente que quiere meter presos a sus propios miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Me explico? ¿Cómo va a tener? Él no va a perder ese apoyo de las Fuerzas Armadas, no lo quiere perder, porque es el brazo que está utilizando para destruir toda la institucionalidad democrática incipiente que tenemos apenas. Entonces, en mi opinión, es muy falsa, es muy oportunista, diría yo. A ver, hay que recordar que bueno, el veto es una de las opciones, pero que hay en este momento. La ley todavía no está en vigor. Hay que decir que el proceso además va a pasar necesariamente por una revisión de la Sala de lo Constitucional para ver si esta ley se apega a la sentencia de 2016 y a las sentencias subsecuentes, para ver si cumple con esos parámetros establecidos. Es decir, la Sala, independientemente del veto, puede decidir que esta ley no cumple con los parámetros que dictaron los magistrados en 2016. Entonces hay que recordar eso, la gente lo tiene que tener en cuenta, porque bueno, el veto es una posibilidad, y además, incluso si la Sala no hiciera nada, que cosa sería muy rara, si el presidente lo veta, todavía la Asamblea, y si la Asamblea hace algo, esa diferencia tiene que llegar de nuevo a la Sala para que sea la Sala la que dirima este conflicto. Entonces, bueno, vamos a quedarnos ahí para saber exactamente lo que se viene. Vamos a estar muy pendientes de lo que se viene. Este es un proceso que ha sido larguísimo, pero que todavía no acaba. Todavía no acaba. Sí. César, si me permitís, también está en la instancia interamericana, ¿no? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a dar seguimiento, evidentemente, a través de unas medidas, de la solicitud de medidas previsionales, que ya lo hizo el año pasado, pero que se fue negada. Pero si esa ley entra en vigencia, así tal cual, también está el único problema de todo esto que mencionamos, estos mecanismos entre comillas de esperanza que aún nos quedan para que se pueda tener una ley, es que independientemente del resultado judicial, ya sea a nivel interno o internacional que se tenga, lo que vamos a tener en la práctica, en la realidad, es un postergamiento de tiempo indefinido respecto a la justicia para estos casos, y estamos hablando de víctimas que, bueno, el tiempo no se detiene, evidentemente, y van perdiendo sus fuerzas, sus vidas, sus energías, y lamentablemente, en el fondo, creo yo que esta es la finalidad de los legisladores y de los perpetradores de las grandes violaciones durante el conflicto armado, que el tiempo pase y no se haga justicia a través de estos disfraces, de estos mecanismos. Y eso quizás es lo más lamentable de eso, porque ya son personas mayores. Veamos las víctimas de masacres como el Tehuicho, masacres como el Mozote, que ya superan 80 años en algunos casos, y que ven que la justicia se le escapa entre las manos. Alfredo, te mando un gran abrazo y mucho éxito en Washington. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y cuando quieran estoy siempre a la disposición. Gracias, Rodrigo. Gracias. Este es un podcast de Revista Factum. La nueva amnistía garantiza la impunidad.
La buena nota que los salvadoreños le ponen a una institución que no debería ser política y que guarda con recelo sus archivos perpetúa la impunidad. El Salvador tiene una relación tóxica con los militares. Amigos, dense cuenta. Buen provecho. Este es un podcast de Revista Factum.